Muy buenas, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a esta clase que tenemos los martes y los jueves sobre ética pública y bien común. Quienes estamos a cargo de la materia como docente, soy Luis Flores y como ayudante está el universitario Wilfredo Bernabé Quiuchaca. Bueno, ya vamos terminando la parte que está relacionada con la ética pública y el bien común. Hoy vamos a tener, la clase de hoy está enfocada a ver el tema de la ética política, ¿sí? Para terminar. Entonces, como para repasar un poquito, como veíamos la anterior clase, estábamos viendo la importancia que tiene la ética y la política para la gestión de una administración pública, para buscar la unidad, para que en esa unidad esté presente la deliberación y en la deliberación esté los valores como la libertad, el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad, cómo son importantes estos valores para la actividad política. Pero como les había ido comentando, ¿no es cierto? Haciendo un repaso, la ética y la política, ¿sí? Como diría Sabater, tienen sus diferencias, ¿sí? Aunque ambas tienen el mismo objetivo, ¿sí? Es buscar una mejor forma de vida, ¿sí? La ética, como ya habíamos visto, nos ayuda a elegir lo que más nos conviene, ¿sí? Nos ayuda a elegir de que nosotros podamos optar por el camino del bien. En cambio, la política va a intentar organizar, ¿sí? La sociedad, la convivencia social a partir de la resolución de los conflictos que puedan existir en esa organización social, para que cada uno pueda, sí, después de una deliberación importante, elegir lo que más conviene a la unidad nacional, a la unidad de la polis, a la unidad del Estado, ¿sí? Es por eso que cualquier persona que se preocupe por vivir bien, fíjense esa diferencia entre la ética, yo quiero vivir bien, ¿sí? Eh, no puede dejar de lado pasar por la política, ¿sí? Porque eh, vivir bien significa también, sí, hacer actividad política, pero hacer actividad política con valores, ¿sí? Y como vemos, uno de los valores importantes de esta actividad política es el valor de la libertad, ¿sí? Aunque la ética también se va a ocupar del valor de la libertad, sí, porque se explica, ¿no? Se preocupa por la libertad que uno tiene para decidir. Eh, la política nos va a conflictuar porque van a existir muchas libertades, ¿sí? Y cómo generar consensos entre esas libertades es un punto central del tema de la política. Eh, Desde, como habíamos visto, la ética va diciendo, sí, algunos requisitos que tiene que cumplir la política, sí, es decir, el tema de la libertad, sí, el tema de la democracia, el tema de estar, ¿sí? No estar contentos con un sistema político que sea autoritario, nos está mostrando, sí, elementos que están relacionados, sí, con valores, porque los valores, donde más se desarrollan estos valores políticos es en un sistema democrático, ¿no es cierto? Entonces, ahí la libertad va a jugar un punto central en el tema de la ética política y sobre todo, como ya habíamos visto, sí, la responsabilidad, sí. Max Weber nos hablaba de la ética de la responsabilidad, ¿sí? Y es la responsabilidad que tiene el político con su sociedad, ¿sí? Y si este político está con valores, pues ahí hay una ética que se preocupe por los demás, ¿no? Y obviamente la libertad va a ser un punto central, ¿sí? Para tomar decisiones entre todos. También no puede estar de lado, ¿sí? El tema de la justicia, ¿sí? La ética y la política tienen que garantizar de alguna manera, ¿sí? El tema de la dignidad y la libertad de las personas, ¿sí? Eh, Cualquiera que
se precie de generar una mejor sociedad, de construir una mejor vida para todos, ¿sí? Tiene que basarse en este principio de la libertad, de la justicia. Ya habíamos visto, sí, que un político no puede dejar de lado temas en los que puede generar mayores condiciones de justicia, de equidad, de ayuda, de solidaridad, como habíamos visto en la anterior clase. Y esos son los elementos centrales de nuestra democracia moderna, ¿sí? El tema de los derechos humanos, ¿sí? La humanidad que uno tiene que tener para el otro, ¿sí? No deshumanizándonos, privilegiando nuestros propios intereses. Para resolver los problemas que vamos a ir encontrando, se necesita, ¿sí? Pensar también en el otro, como habíamos visto en la anterior clase, ¿sí? Y conseguir que se respeten los derechos humanos, ¿sí? Que se respeten esa diversidad de ideas, ¿sí? Esa diversidad de formas de vida que uno puede llegar a optar, diversidad de culturas, ¿sí? Eh, Alejándonos obviamente de temas muy radicales como los nacionalismos, como las dictaduras, y sobre todo lo que nos está pidiendo la ética política es el respeto que tenemos que tener con los otros, ¿sí? Eh, ya lo había dicho el filósofo Fernando Savater, todos somos humanos y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. También, por último, para acabar este enunciado de la ética política, tenemos que ver un tema central y este tema central es la resolución pacífica de los conflictos, ¿sí? Como sabemos, la política es una actividad bastante conflictiva, ¿sí? O sea, no es una taza de leche. Ustedes que ya están entrando a estudiar la política y algunos que han ejercido, han hecho práctica política o que van a hacer después de ser politólogos, van a entender que la política, ¿sí? El corazón de la política es la conflictividad, ¿sí? Y a veces, desgraciadamente, hemos entendido que la conflictividad significa violencia. Es decir, yo tengo mis ideas, el otro tiene sus ideas, y cuando tenemos que eh, no hay ese diálogo, no hay ese respeto, ¿sí? ¿Y a qué se llega? A elevados niveles de violencia, es lo que estábamos viendo hace poco, es decir, para elegir candidatos, ¿sí? Hay unas trifulcas, hay golpes, hay falta de respeto y a eso es lo que uno no debe llegar, ¿sí? Es decir, tenemos que empezar a separar el conflicto de la violencia, ¿sí? Entonces, otro elemento central es que aprendamos a que los conflictos se tienen que resolver, ¿sí? Ese es el punto central de la política. Presta ayuda a la política con la ética, ¿sí? A que aprendamos a resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Eso es lo más importante que queríamos resaltar, es decir, una sociedad que no aprende a vivir solucionando sus conflictos de manera pacífica, pues es una sociedad que se está encaminando hacia el cataclismo, ¿sí? Eh, Hay ejemplos de sociedades como la sociedad colombiana que ha vivido una larga guerra civil, ¿no es cierto?, por el único hecho de generar certezas absolutas en la política. La ética política nos enseña que no existen certezas absolutas, ¿sí? Que no hay el blanco y que no hay el negro, sino hay toda una escala de grises y entonces nosotros como eh, estudiosos de la política y activistas políticos tenemos que entender eso, tenemos que saber que el enemigo, ya lo decía Kissinger, el enemigo de ayer puede ser el amigo del mañana. Entonces, tenemos que aprender de esa manera a ir resolviendo nuestros conflictos de manera pacífica. Gandhi decía, sí, si continuamos en esta lucha violenta de ojo por ojo y diente por diente, al final todos vamos a quedar ciegos, ¿sí? Entonces, en un sistema democrático tenemos que aprender a que los conflictos, ¿sí? Se resuelven pacíficamente y eso es clave en nuestro sistema democrático. Los conflictos tienen que encaminarse hacia una solución pactada, hacia una solución pacífica de los problemas que tenemos como sociedad, ¿sí? Entonces,
Bueno, hasta ahí acabaríamos con el texto de Fernando Sabater, Ética para Amador, y vamos a ver un poquito más. Sí, les he presentado unos decálogos un decálogo sobre cómo debemos portarnos, cómo debemos ser honestos. Es algo con lo que vamos a terminar el tema de ética pública y bien común, con un decálogo para que todos nos vayamos comprometiendo a cambiar, a ser mejores personas, como ya les había dicho. El cambio no, el cambio comienza en uno mismo, ¿sí? Entonces, con este decálogo vamos a intentar, sí, ser mejores personas, aprender a que los conflictos se resuelven pacíficamente, a que tenemos que pensar en el otro, no tenemos que deshumanizar la política, tenemos que aprender a ponernos en la piel del otro, tenemos que hacer las cosas por convicción y no por el que dirán. Y es eso que les he tratado de plantear en este decálogo. Le voy a pedir a Wilfredo que nos ayude en la lectura y lo vamos a ir explicando. Wilfredo, bien, yo lo voy a ir leyendo entonces. Parece que Sí, Wilfredo tiene licenciado. problemas con la conexión. Todavía Por no favor, estoy ayúdeme a leer. viendo la presentación. No, Licenciado, no no puedo se ve. ver. No, Ah, ya, ya. Entonces, no hay problema. Yo lo voy leyendo y vamos a ir vale. comentando, ¿sí? Em, a ver, voy a ver. Me avisa si se ve la presentación, por favor. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Muy bien. Entonces, como les decía, Decálogo de muy la bien, vamos a honestidad. ver el decálogo de la honestidad. El primero, por favor, Wilfredo. Uno, la persona íntegra vive lo que predica y Muy habla bien, lo que entonces lo piensa. que estamos viendo, sí, este decálogo de la honestidad nos tiene que llevar a cambiar, a remover esos cimientos, a construir nuestra vida en función de valores, porque nos vamos a dedicar a la política, a la gestión pública, a estudiarla o a ejercerla. Y para esto uno tiene que ser congruente con lo que hace y ser una persona íntegra significa, ¿sí? Todo lo que uno va hablando, ¿sí? Todo lo que uno va diciendo tiene que ejercitarlo, tiene que practicarlo. Uno no puede hablar y hacer otra cosa. Uno no puede prometer cosas y no cumplirlas, ¿sí? Una persona íntegra, ¿sí? Tiene que, ¿sí? Su pensamiento tiene que estar relacionado con su acción. El segundo. Dos, dos, Ujú. la honestidad consiste en decir toda la verdad a quien corresponde de modo oportuno y en lugar correspondiente. Decir la verdad no implica ser irrespetuoso con nadie. Muy bien, es decir, uno tiene que ser honesto, ¿sí? En todo momento. Y uno ser honesto significa decir la verdad, no esconder las cosas. Pero como lo decíamos, tiene que hacerlo de modo oportuno. Lo que van a ver ustedes cuando estén ya haciendo sus menciones es diplomacia, ¿sí? Y uno tiene que saber decir las cosas de manera diplomática, ¿sí? Y en el lugar, obviamente, que le corresponde. Decir la verdad, ya estamos viendo, no implica ser irrespetuoso con nadie. Es decir, si algo no me parece, yo no me tengo que callar, ¿sí? Tengo que decir las cosas que considero necesarias, ¿sí? No puedo, obviamente, como dicen, sí, a veces eh, podemos, ¿sí? Si yo soy jefe y tengo a mi cargo varios subordinados y alguno no ha hecho su trabajo o no ha venido a trabajar o, sí, no está rindiendo como debería ser en su trabajo, a veces el jefe va y le dice delante de todos, ¿no? Lo grita, ¿sí? Le dice las cosas que piensa, pero al final
creo que eso se debería decir, sí, de manera personal. Como dice, hay un refrán, ¿no es cierto? Se tiene que felicitar en público y se tiene que amonestar en privado. Es decir, yo no puedo decirles delante de todos, ¿no? Tengo que decirles las cosas de manera oportuna, llevarlo a algún lugar y decirle, miran, ¿qué está pasando contigo? No has hecho tu trabajo aún, entonces es bueno que reflexiones sobre eso, pero no lo puedo decir delante de todos, ¿sí? Uno tiene que ser honestos, pero con estos, con la honestidad no quiero decir que uno deba ser irrespetuoso, ¿sí? En el marco del respeto, en el marco de la amistad que puede surgir entre, entre amigos, uno tiene que saber decir la verdad, no se tiene que callar las cosas, ¿sí? La honestidad es eso, ¿sí? Decir la verdad, ¿sí? En cualquier momento y en todo lugar, pero hacerlo de manera oportuna. Sí, Tres. la persona íntegra, ¿ves? La persona íntegra además es auténtica. Hay coherencia entre lo que hace y lo que debe hacer de acuerdo a sus principios. Vive auténticamente como un ser humano. Muy bien, efectivamente, una persona íntegra no tiene por qué imitar a otros, ¿sí? Una persona íntegra es como es, ¿sí? Y eso le hace verdaderamente un buen ser humano, ¿sí? A veces, como estábamos viendo, ¿sí? A mí me ha tocado viajar mucho, ¿sí? Y en mis viajes, por ejemplo, en España he conocido muchos compatriotas y estos compatriotas que vivían allá, pues ya ni siquiera se habían olvidado de su patria y como dicen, ¿no? Olvidarte de tu patria es olvidarte de tu madre, ¿no? Y algunas amigas, sobre todo en España, ha habido mucha migración de en Madrid de cruceñas y cruceños y cochabambinos, ¿no? Y entonces muchas de estas amigas ya se habían hecho teñir su pelo, andaban con sus botas, con sus tacos de alfiler, pues totalmente cambiadas y sobre todo hablando, ¿sí? Como lo hacen los españoles. Hostias, tío, joder, ¿no? Y entonces uno dice, y sí, estás viviendo aquí ni siquiera 3 meses y has cambiado lo que tú eres. No, una persona íntegra tiene que ser por sobre todo auténtica, ¿sí? Uno no debe tratar de imitar lo que no es, ¿sí? Uno no debe cambiar sus principios, sus ideales por nada, ¿sí? Uno tiene que plantarse bien firme con sus ideas y con sus principios, ¿sí? Y eso le da autenticidad a tu vida. 4. 4. La persona que miente por engaño, exageración, precipitación al hablar, etcétera, se hace un daño a sí misma. La mentira es autodestructora, siempre se paga. Efectivamente, como leía Wilfredo, ¿no es cierto? La persona que miente, pues vemos que en política eso es algo bastante común y eso nos crea insatisfacción, nos crea desconfianza, ¿sí? Pero al final el que miente pues se hace daño a sí mismo, ¿sí? No va a hacer daño al otro mintiéndole, se hace daño a sí mismo, como decíamos siempre, ¿no? Todo lo que hagas en la vida se va a pagar y si engañas, si mientes, si exageran las cosas, al final tú solo te destruyes, ¿sí? La mentira, como dice el texto, ¿sí? Va a generar un tema de autodestrucción, como vemos en una actividad política que se enmarca dentro de un sistema democrático, la palabra es esencial, ¿sí? Y cuando tú tergiversas la palabra, cuando tú mientes, cuando engañas, ¿sí? Cuando prometes cosas, cuando dices voy a construir tal cosa, voy a hacer tantas, voy a cambiar esta ciudad, y no lo haces, pues al final pues se paga, todo lo que tú vas a hacer se va a pagar. Entonces, como vemos ahí, la mentira es totalmente nociva para un sistema democrático, para la deliberación pública, para
la misma construcción de la política es sumamente dañina, ¿sí? Y al final tú crees que te has salido con la tuya, pero todo, ¿sí? Tarde o temprano se descubre y al final quedas tú mal, ¿sí? Y pues ya nadie va a confiar en ti. Entonces una persona tiene que tratar de no engañar, de no mentir, de no utilizar la palabra así de manera negativa, sino hacerlo de manera, siempre de manera positiva, siendo honesto, siendo transparente en lo que tú estás diciendo, ¿sí? No te estoy diciendo que tú, mm, sí, puedes tener algunos, como todos seres imperfectos, sí, puedes decir cosas que al final tal vez no se han podido hacer. Pero ahí está también la palabra, sí, y decir y pedir disculpas por todo lo que, sí, por todo lo que no has podido engañar, pero por todo lo que has engañado más bien, ¿no es cierto? Y decir, sí, efectivamente me he equivocado, he hecho esto, sí, pero no tratar de mentir y después olvidarte de todo lo que habías hecho. Si has cometido o si has engañado, sí, tal vez no porque tú lo querías de esa manera, sino porque las cosas se han dado, entonces siempre hay una explicación, ahí está la palabra para rectificar todo lo que has ido haciendo. 5. 5. Mentir para dañar a alguien voluntariamente es una Muy injusticia. bien, sí, entonces fíjense, la mentira cuando se utiliza para dañar a alguien, realmente sí nos deshumaniza como personas, como políticos, como ciudadanos, sí. Uno no puede mentir para hacer daño a alguien. A veces hay casos, ¿no? Donde uno eh, quiere obtener alguna cosa y para obtener esta cosa así, quiere dañar al otro. Es decir, por ejemplo, te puede gustar una chica, ¿sí? Y tu amigo está enamorada de esta chica, está saliendo con esta chica y dices, no, los voy a separar, ¿sí? Y para separarlos vas mintiendo, ¿sí? Te acercas a la chica y le dices, mira, tu chico tiene otras personas, otros amores, otras chicas, ¿no? Y entonces tú quieres dañar eso. Y a veces hay esos refranes que nos van diciendo, en el amor y en la guerra todo se vale, y tú dices, no, voy a mentir para separarlos porque yo amo a esta persona, pero no, mentira, no la amas, ¿sí? Lo que estás haciendo es una injusticia y mentir para dañar a alguien es verdaderamente una injusticia. 6. Ser justo es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, derechos, reconocimiento y Muy gratitud. bien, sí, una persona tiene que saber dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Sí, eh, reconocerle en sus derechos, reconocer en su humanidad, tiene que haber un reconocimiento, no ningunear a los demás, ¿sí? Ser justos es reconocer, es tener gratitud con las personas que te han ayudado. Muchas veces en política, ¿sí? A veces te van dando la mano, ¿sí? Y em, tú vas llegando a muchos lugares gracias a esas manos, a esas ayudas que te han ido dando de la gente que ha votado por ti, de los amigos que te han apoyado, pero una vez que llegas al poder, a veces dices, no, sí, yo lo he hecho por mis méritos, ¿sí? Y no sabes reconocer que muchos te han ayudado, ¿sí? Que muchos te han apoyado y eso es algo terriblemente injusto, ¿sí? Entonces, un político que se dedique a esta actividad, ¿sí? No se tiene que dejar marear por el poder, tiene que saber reconocer, tiene que ser, ser, eh, ser agradecido con todos los que le han dado una mano y le han ayudado. 7. Si hice algo, debo asumir mi responsabilidad. Hice algo malo, sí, tengo que ser responsable con lo que hice, sí. Es decir, hay un refrán que dice, a lo hecho pecho, sí, he cometido errores, tengo que asumir esos errores, sí, tengo que
hacerme cargo de, sí, de los errores que he podido tener. A veces voy deslindando mi responsabilidad, culpo a los otros. La mejor manera de inmadurez que se ve en la actividad política es culpar al otro. Yo jamás tengo responsabilidad en nada. Yo no puedo, sí, asumir los errores que yo hice, se los achaco a otra persona, ¿sí? Y entonces eso va demostrando que eres todavía una persona inmadura, ¿sí? Una persona madura sabe, ¿sí? Asumir con valentía, con altura todos los errores que ha podido tener, ¿sí? Y saber pedir perdón. A veces nosotros no sabemos reconocer nuestros errores y peor pedir perdón a otros, ¿no? Entonces es bueno que tú aprendas a que si has hecho algo malo, aprendas a asumir, ¿sí? Los costos de tus decisiones. No es correcto echar la culpa a otros, no es correcto, ¿sí? Decir, me voy a perder y con esto se acaba todo. No, tengo que aprender a asumir las responsabilidades de las acciones que yo he llevado adelante. 8. Ser honesto es ser transparente. Es necesario desprenderse de las máscaras que el ser humano se pone para defenderse, para ocultar sus inseguridades o miedo. El recelo, la agresividad, las apariencias son algunas de estas máscaras. Muy bien, a veces uno en la vida, pues la vida no es sencilla y en la vida van a existir todo tipo de problemas, de experiencias negativas que podemos tener, ¿sí? Y eso hace que nosotros, sí, a cada experiencia negativa nos vayamos poniendo máscaras, ¿sí? Tratemos de empezar a sacarnos esas máscaras que lo único que hacen es ocultar a veces inseguridades o miedos, ¿sí? Nos ponemos malos, nos ponemos, sí, somos renegones. ¿Por qué? Porque alguien nos ha hecho daño, sí, y no queremos confiar en el otro, sí. Eh, pongo, sí, pongo una máscara de la apariencia, sí. A veces, sí, me han dañado bastante y la única manera de hacerlo es a través de las apariencias, de la frivolidad, ¿no? Entonces tengo que aprender a ser quien soy, sí, no esconderme debajo de ningún tipo de corazas, de caparazones, sino eh, aprender a perdonar al que me ha hecho daño. Sí, eso es lo importante. Ya aprender a perdonar al que me ha hecho daño, pues significa realmente unos elementos importantes de desprendimiento, de amor, de solidaridad, de todos estos valores que hemos ido aprendiendo en las clases anteriores y dejar de lado nuestros miedos, ¿sí? Subir nuestra autoestima, es ser como soy, ¿sí? No quiero otra persona en mi lugar, ¿sí? Yo tengo que aprender a ser una persona transparente, ¿sí? Una persona que es como es y como soy, ¿sí? Me tienen que aceptar, ¿sí? No tratar de, porque a él le gusta, ¿sí? A él le gusta que yo sea una persona callada, entonces me voy a callar. O a mi enamorada le gusta que yo sea hablador, entonces voy a ser hablador, ¿sí? No, yo tengo que ser quien soy, ¿sí? Y las personas que nos quieren tienen que aprender a respetarnos tal cual somos. Entonces, para esto es bueno desprendernos de todas estas máscaras que llevamos a veces por los daños que hemos sufrido en nuestra vida. El 9, una falta, no importa, yo lo leo. Una falta de honestidad, de veracidad, es aparentar una imagen que no corresponde con la realidad. Por ejemplo, aparentar virtudes que no se tienen, ¿sí? Entonces, una persona tiene que ser, ¿sí? Como habíamos visto en el Decálogo 8, ¿sí? Transparente, veraz, ¿sí? No aparentar lo que no es con la realidad, ¿sí? Tal vez en política se ve mucho esto, es decir, ¿no?
veo niños, los voy a ir a besar, porque eso me da una imagen importante para ganar votos, ¿sí? Está una señora pidiendo limosna, necesita ayuda, pues yo se lo doy, ¿sí? Para mostrar, para aparentar una imagen de una persona solidaria, de una persona transparente, lo que decíamos, ¿no es cierto? O sea, me dejo llevar por el qué dirán, porque eso para mí como político va a significar que pueda tener muchos votos. Entonces, yo debo dejar eso. Si una persona honesta tiene que dejar de aparentar lo que no es. Y finalmente, el último. Dice 10. Preocuparse excesivamente por el qué dirán, aparte de mostrar inseguridad en uno mismo, es una falta de sencillez. También lo es justificarse o excusarse, ¿no? Es decir, constantemente yo me preocupo por lo que los otros digan. ¿Sí? No vivo mi vida, sino vivo la vida que ellos quisieran que yo viva. Y entonces ahí voy mostrando una inseguridad, ¿sí? Las inseguridades que tengo en mi vida van aflorando, ¿sí? Y obviamente ahí nos muestras, ¿sí? La sencillez que puedo tener. Una persona tiene que ser tal cual es, ¿sí? No tiene que actuar por lo que digan los otros, sino tiene que actuar por lo que le nace en el corazón, ¿sí? Una persona transparente tiene que dejarse llevar por cómo es, ¿sí? No puedo yo agarrar y ser lo que no soy, ¿sí? Yo tengo que mostrarme tal cual. Eh, lo que ven es lo que soy, tal cual soy, ¿no es cierto? Entonces, esto de justificarse o excusarse, pues viene de eso, ¿no? De que no tengo una buena autoestima y eso es lo que nos falta mucho, ¿sí? Por muchos motivos, ¿sí? El boliviano a veces peca excesivamente de una falta de autoestima importante porque tal vez en los libros de historia, cuando leíamos en el colegio, nos decían, mira, Bolivia ha perdido, ¿sí? Todas las guerras en las que ha participado, sin pocas, ¿sí? Se hace ganar cada vez la selección y entonces, aunque no crean, esto va yendo en contra de la autoestima del boliviano, ¿no? O sea, el boliviano tiene muchas cosas buenas, bellas, pero a veces sí, esta falta de autoestima hace que nosotros sí no veamos nuestras potencialidades, nuestras capacidades, sí, y querramos en todo momento excusarnos, justificarnos, sí, tratar de imitar a otros, mostrarnos como lo que no somos, sí. Entonces nosotros tenemos que no ocuparnos de esto, ¿sí? Ser transparentes, ser quienes somos, no actuar por lo que otros nos digan. Bien, con esto hemos concluido el tema. Como ven ahí, sí, ahí está todos con estas clases tenemos que poner una cruz, tachar a la corrupción, ¿sí? Eh, Como vemos, después de todo lo que hemos visto, ahora qué, sí, ahora te toca a ti poner en práctica estos valores, poner en práctica estas, estas clases que hemos llevado adelante, que no se queden, que no te entren por acá y se salgan por acá las clases. Estas clases están mm, enfocadas a que cambies, ¿sí? Eh, a que vivas tus valores, a que, sí, es tu vida y tienes que vivirla de la mejor manera, así que te toca a ti, ¿sí? Este país depende mucho de ti y pues tienes que estar a la altura de las circunstancias. Es, mm, es importante que nuestro país ya no sea conocido como el campeón de la corrupción, ¿no? Es momento de que cambien las cosas. ¿Y quién mejor que tú, su juventud, que en este momento te estás preparando, estudiando para transformar nuestra patria? Bueno, pues con esto acabamos la clase de hoy y ya para la siguiente clase vamos a ver el tema, el segundo módulo
de esta clase, sí, que estaba distribuida en dos, ¿sí? Ética, bien común, y la otra parte es interculturalidad. Entonces, también está relacionada, como ustedes han ido viendo, con el tema de los valores, ¿sí? Del pluralismo, de reconocer que una sociedad no es homogénea, con saber tolerar a los otros, ¿sí? Pese a que tengas tu cultura, tus ideas diferentes, tiene que existir un marco de respeto. Así que aunque son temas diversos, se van complementando, ¿sí? Bien, entonces, sin nada más, pues que decirles, les digo que se la pasen bien, eh, que vivan la vida de manera responsable y que les deseo todo lo mejor en este curso del preuniversitario. Espero tenerlos pronto en la carrera, así que podamos compartir en las aulas, en los pasillos de la carrera de Ciencias Políticas y les dejo y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien, que tengan, sí, un día bastante bueno.